Buenos días, mi nombre es Ricardo Racing, soy el jefe del servicio de neurología. Nos habíamos conocido virtualmente con muchos de ustedes el año pasado. Entiendo que hay alumnos que se unen a esta cursada de otro hospital que no es el británico, así que bueno, bienvenidos todos y empezamos. Tocó que la primera charla sea la del sistema nervioso periférico. Así que déjeme hacer una pregunta que parece sencilla, pero a veces no lo es tanto. El año pasado en semiología las clases fueron divididas entre sistema nervioso central y periférico. El tema es cómo se define, qué es sistema nervioso periférico. Lo vienen viendo desde anatomía en medicina. ¿Cómo se define el sistema nervioso periférico? ¿Qué es periférico y qué es central en neurología? ¿Cuál es la mejor definición que me pueden dar? Hola doctor, buen día. Claramente económica según el eje del sistema nervioso y el eje de desarrollo, ¿no? O sea, el sistema nervioso central estaría en el eje longitudinal mediano del cuerpo, mientras que el periférico, aparte de eso. Entonces, si fuera Piensa así también como... que A ver. el sistema nervioso central tiene como la protección de huesos, como por ejemplo las vértebras y el periférico no. Ahora, si fuera así como ustedes dicen, ¿qué opinión tienen de las raíces de la de caballo? ¿Es central o periférico eso? Porque está dentro del eje medial, está protegido por vértebras. ¿Eso es central o periférico? Hola. ¿Central? ¿Central? ¿No? Bueno, les aclaro que es periférico 100%. Periférico, claro. Las raíces son periféricas 100%. Entonces, me parece que la definición por ahí no anda tan bien. Por ahí no anda tan bien. Lo que diferencia lo periférico de lo central no es la localización, como acabamos de ver. La respuesta es bastante sencilla, pero a veces no la tenemos incorporada. Se llama sistema nervioso periférico a todas las estructuras nerviosas que están recubiertas por célula de Schwann. Eso las hace periféricas, mientras que las estructuras nerviosas centrales están recubiertas por oligodendroglía, ¿sí? Esa es la diferencia, y de lo que vamos a ver hoy, en realidad todo el día prácticamente está dedicado al sistema nervioso periférico. Yo voy a hablarle de una de esas fibras, que son las fibras sensitivas y sus manifestaciones. La doctora Marchesoni va a hablar posteriormente de fibras motoras y le incorporará patología de la transmisión neuromuscular y músculo. Y por la importancia que tiene, no por la frecuencia, pero por la importancia que tiene un cuadro especial del sistema nervioso periférico, y que es una urgencia neurológica, por lo menos en su reconocimiento, que es el Guillain-Barré. Esa la vamos a ver aparte, una charla aparte que ya está prefijada, no me acuerdo la fecha, pero ya tenemos una reunión para hablar de eso y de tratamiento del dolor neuropático. Así que con esa introducción, vamos a tomar lo que vimos el año pasado y vamos a pasar de lo que era la semiología a la clínica neurológica. Decíamos que hay dos maneras, si uno piensa en neuropatías periféricas, de analizar el problema, como Goya lo mostraba en La Maja
vestida y desnuda. Una es esta, la más sencilla, la más elemental, decíamos el año pasado, y bueno, si sospecho que un paciente tiene neuropatía, hago una lista de las causas que recuerdo pueden dar neuropatía y le pido las que me acuerdo. Tiene la sencillez de que no requiere ningún razonamiento demasiado sofisticado, un poco de memoria y nada más. Tiene la problemática de que es muy poco eficiente. La chance de llegar acá al diagnóstico de esta manera es bastante baja. Entonces, lo que le propusimos el año pasado, toda esta primera parte, por lo menos es de repaso para los del británico. Puede ser más novedoso para los futuros colegas del otro hospital, pero lo que habíamos planteado el año pasado es que entre el interrogatorio y el examen, la idea es poder discriminar, uno, qué tipos de fibra están afectadas, y ahora vamos a ver esto de nuevo. Segundo, qué patrón temporal ha tenido la instalación del cuadro. ¿Estamos hablando de algo que viene de la infancia y el paciente es un adulto? ¿O estamos hablando de algo que lleva 7 a 15 días desde que comenzó? Y lo tercero es el patrón espacial en que ha afectado el cuerpo. Y esto es muy importante. Ha comenzado en la punta de los pies y ha subido, ascendido lentamente hasta las rodillas. Ahí empezó a afectar las manos y después subió hasta las muñecas. ¿O es algo que afectó al mismo tiempo la cara y un pie o un brazo y el pie al mismo tiempo? El patrón temporal y el patrón espacial de afectación. Y todo esto lo vamos a ir detallando ahora como parte del repaso de lo que vimos. Si uno es capaz de identificar el tipo de fibra, el patrón temporal y espacial, lo que quedaría, vamos a verlo este año, eso no lo vimos el año pasado, es el valor de la electromiografía para discriminar esencialmente si el problema está en el axón o el problema está en la mielina. Entonces, en base a lo que ustedes ya saben, uno tiene que pensar el nervio, uno lo corta, va a encontrar multiplicidad de fibras. De las que vamos a hablar hoy predominantemente son las fibras sensitivas. Pero vamos a primero hacer esta disquisición. En general, erróneamente, pero en general, uno piensa en neurología y en manifestaciones neurológicas como una lesión da un déficit de función, lo cual es real en muchos casos, pero como van a ver a continuación, no en todos. Por supuesto que si yo lesiono fibras nerviosas, sí, un componente de mi problema va a ser el déficit que genero, por lo cual es importante recordar que estamos hablando de dos grandes tipos de fibra, eso ya lo vieron desde anatomía en adelante, fibras gruesas y fibras finas. Las fibras gruesas llevan información propioceptiva, es lo que nos permite con los ojos cerrados saber la posición de un brazo o una pierna en el espacio. Es la que percibe la vibración que yo exploro con el diapasón. Y la que nos permite, en función de que le informa al cerebro una especie de GPS de dónde está cada miembro en el espacio, la que nos permite caminar y mover los brazos coordinadamente. Parte de la coordinación es el cerebelo, parte de la coordinación requiere información sensitiva adecuada. Pero el segundo tipo de fibra muy importante, que está distribuida por toda nuestra piel y nos permite la percepción termoalgésica, frío, calor y dolor, va acompañada de otras fibras finas que son autonómicas y que regulan la temperatura, la sudoración, la salivación, la activación de los distintos órganos y
los cambios, perdón, y los cambios de temperatura y de irrigación de la piel, modificando el tono de los vasos cutáneos, por ejemplo. Así que fibras gruesas, información propioceptiva y sensibilidad epicrítica muy detallada. Fibras finas, información termoalgésica y disautonómica. Si pierdo estas fibras, pierdo esta función. Pero el segundo elemento, que no es habitualmente tenido en cuenta, es que a veces la alteración de estas fibras da sensibilidad en más. En el caso de las fibras finas, una lesión en estas fibras puede dar ardor, quemazón, pinchazo, dolor. Es como tener un cable pelado. Y la activación de fibras gruesas puede dar parestesias, que es percibir sensaciones que a pesar de la falta de estímulo. Esto es algo que habitualmente a ustedes les pasa cuando colocan el brazo en una mala posición y se queda dormida. Ese tipo de molestias son las que tienen los pacientes con neuropatía. Me detengo un instante en esto, y es que los términos que los pacientes usen en el interrogatorio no necesariamente corresponden a lo que estamos aprendiendo en medicina. El paciente expresa lo que le pasa como puede. Muchas veces dice que tiene el pie dormido, cuando en realidad lo que quiere decir es que tiene debilidad, o que tiene el pie pesado, cuando lo que quiere decir es que no lo puede mover. O a veces toma términos que escuchó de los médicos y los repite, pero es importante cuando hable el paciente de pie dormido, de parestesia, si dice algo así, si dice torpeza, bueno, todo eso hay que tratar de disecarlo un poco mejor. Cuánto es motor y cuánto es sensitivo, porque para ustedes dormido tiene un significado, para el paciente puede tener otro totalmente distinto. Incluso en dormido, lo que suelo preguntarle al paciente después de que estoy convencido de que dormido significa menor sensibilidad, no menor fuerza o menor movimiento. Cuando ya estoy seguro que lo que él describe es menor sensibilidad, la otra disquisición es: ¿lo siente dormido cuando va al dentista, lo anestesian y no siente nada? ¿O lo siente dormido porque tiene pinchazo, hormigueo, ardor y quemazón? Porque eso también es una distinción importante por esto de los síntomas positivos en una neuropatía. Así que este es un tema importante. Vimos los déficits sensitivos, fibra gruesa y fibra fina, y vimos también la posibilidad de síntomas positivos. A veces, ¿por qué es importante? Porque a veces los síntomas positivos son los únicos y la neuropatía se presenta y se caracteriza exclusivamente por ellos. Lo motor me parece que es un poco más fácil. La lesión de las fibras motoras, la lesión de las raíces motoras, la lesión de las motoneuronas van a dar síntomas y signos negativos, debilidad y atrofia, y también algunos positivos, que son fasciculaciones, mioquimias y calambres, que en la próxima charla Cintia volverá sobre esto. Y los reflejos, les recuerdo que cuando toman los reflejos, están utilizando y explorando el reflejo miotático que aprendieron en fisiología. Por eso la vía aferente del reflejo miotático y del reflejo que ustedes toman con martillo son fibras sensitivas gruesas del uso neuromuscular. Una sinapsis y después la fibra motora que contrae la musculatura extrafusal, que también es fibra gruesa. Así que este es el arco reflejo que exploramos percutiendo los tendones. Y en las neuropatías, habitualmente, pero como van a ver en un instante, no siempre, los reflejos están disminuidos o ausentes. Muy bien, si hicieron los deberes y se tomaron esa media hora para
entre el interrogatorio y el examen, poder definir qué fibras están afectadas, con qué patrón temporal, con qué patrón espacial, es muy probable que estén en condiciones de ubicar al paciente dentro de alguno de estos síndromes. ¿Y por qué nos interesa ubicarlo dentro de alguno de estos síndromes? Simplemente porque reduce el diagnóstico diferencial en muchas de estas neuropatías. Es decir, me permite llegar más fácil al diagnóstico si lo coloco dentro de alguno de estos cuadros en lugar de decir el paciente tiene una neuropatía. Nosotros vamos a hablar hoy predominantemente de estas tres primeras y mononeuritis múltiple. La predominantemente motriz es el Guillain-Barré, que le pido que lo lean y lo vamos a charlar en una reunión separada. Las autonómicas y craneales son más infrecuentes. Antes de entrar a describir cada uno de estos síndromes, permítanme mostrarles lo que hacemos en el laboratorio de electromiografía, en donde la base es estimular un nervio, en este caso el mediano, con estímulos eléctricos, muñeca y codo, y acá lo que hace el equipo es, me registra, si yo estimulo y registro con un electrodo de superficie ubicado en un músculo que corresponde al mediano, en este caso el abductor del pulgar. Entonces, cuando estimulo, genero una respuesta, se llama respuesta distal. Cuando voy a nivel proximal, genero una respuesta que es proximal, y en base a estas dos respuestas, yo puedo medir la amplitud, qué tan alta es esta onda, y la velocidad de conducción, que es el tiempo que demora el impulso de ir desde el codo a la muñeca. Entonces, los dos parámetros con que nos manejamos en los estudios de velocidad de conducción es velocidad de conducción y amplitud. ¿Por qué es importante esta distinción? Bueno, la amplitud depende del número de fibras viables en el nervio. Si yo corto un nervio, secciono el mediano, me quedo con la mitad del mediano, la amplitud va a caer a la mitad. Entonces, amplitud me habla de un daño axonal o de indemnidad axonal. La velocidad de conducción depende de la capa de mielina, lo que hace conducir a los nervios en forma rápida a través de la conducción saltatoria es la mielina. Esa mielina, si se altera y se afecta, va a hacer que el nervio conduzca a una velocidad más baja. Quiere decir que la velocidad de conducción que yo mido en el estudio depende de la indemnidad de la capa de mielina. Y por eso, haciendo un estudio, si tengo alterada la velocidad, pienso que el problema está en la mielina. Si tengo alterada la amplitud de la respuesta, pienso que el problema está en que perdí axones. Me detengo un instante. No se lo dije al principio, pero a ver, en cualquier momento algo que no se entiende me paran. Es importante no arrastrar la duda. Me paran y me consultan y lo volvemos a charlar. Hasta acá, lo que vimos hasta acá, ahora que vamos a empezar a describir síndrome por síndrome. ¿Está claro? ¿Quedan dudas? ¿Hay algo que podamos aclarar? Por el momento, por mi parte, todo claro. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Yo no los veo mucho, pero ustedes me pueden ver a mí. Sí, lo vemos. Sí. Está bien, no sé por qué mi camarita está prendida, pero acá no veo. No importa, mientras ustedes me vean está todo bien. Avanzamos. Y vamos entonces a los síndromes que hemos logrado construir. Y vamos a tratar de aclarar un poquito cómo se presentan. Les cuento que hasta acá, incluido esta diapositiva, para los que cursaron el año pasado en el británico, es repaso. Hasta acá tiene que ver con la parte semiológica. Lo que dijimos en el primer síndrome, el más común de los síndromes de neuropatía periférica, el síndrome que habitualmente todos los estudiantes de medicina nos llevamos cuando cursamos neurología. Y está bien que así sea, muy frecuente, es muy común. El error es pensar
que este síndrome que vamos a describir es el único modo en que una neuropatía se puede presentar. Es muy importante por su frecuencia, pero es solo una de las formas en que las neuropatías pueden presentarse. ¿Y qué características tiene? Bueno, este síndrome se denomina también los sajones lo llaman length dependent, dependiente de la longitud de la fibra. Nosotros lo llamamos en español, es un síndrome por degeneración retrógrada, y lo que significa es que las fibras que se afectan primero en estos cuadros son las fibras más largas. Y las fibras más largas que tenemos son las que inervan la punta de nuestros pies. Por eso estos pacientes empiezan con parestesias e hipoestesia en la porción distal de nuestros pies, afectando tanto fibras gruesas como finas. Y va lentamente ascendiendo en lo que figura en todos los libros de medicina como un patrón de bota o calcetín y guante. ¿Por qué? Porque va ascendiendo primero en las piernas, llega hasta las rodillas. Cuando llega a las rodillas, el paciente empieza a describir que tiene adormecimiento en las manos porque la longitud de las fibras cervicales a la punta de los dedos es parecida a la longitud de las fibras lumbosacras hasta la rodilla. Por eso cuando la longitud de las fibras lumbosacras se afecta hasta este nivel, aparecen las otras. Y así sigue subiendo, siempre más marcado a nivel distal, es bilateral, es simétrico y se afecta tanto a fibras gruesas como finas. Más aún, habitualmente empieza por síntomas sensitivos, pero al tiempo afecta fibras motoras. Y en las fibras motoras, hemos visto esto el año pasado, ¿cuáles son las fibras que primero se afectan? ¿Qué es lo que va a decir el paciente que le pasa en términos motores? ¿Siente debilidad? ¿No es? Siente debilidad. ¿Dónde siente debilidad? No puede flexionar la rodilla, no puede estirar la pierna, no puede mover las manos. ¿Qué debilidad dice que siente? ¿Qué es lo que dice que le pasa? A ver, las fibras más largas, ¿sí? ¿Qué músculo se va a afectar que lo va a complicar? Lo primero son los músculos intrínsecos del pie, pero eso muchos no los usamos, así que ni se va a dar cuenta demasiado de esto. Alguno puede decir que dejó de poder mover los dedos, alguno lo puede decir, pero lo primero que nota habitualmente es cuando no puede hacer ¿qué? Puede Cuando ser no debilidad de las manos. no, las manos se van a afectar mucho después, Los ¿verdad? tobillos, puede ser. Lo que no puede es levantar el pie, eso lo hace el tibial anterior. Cada vez que ustedes caminan, apoyan el talón y levantan la punta del pie, así caminan. Cada paso que dan es así. Y esta gente describe que tiene el pie caído, el pie péndulo, que no puede levantar el pie, o si no se dio cuenta de eso, lo que dice es que se está tropezando todo el tiempo con pequeños rebordes. Porque al no del pie se lo lleva por delante. Y muchos de estos pacientes tienen para caminar la rodilla, ya que no pueden levantar la punta del pie, en una marcha que se llama marcha equina, y la caída del pie, se llama caída de pie o stepage, que es el nombre que tiene traído de los neurólogos franceses. Así que lo primero que va a notar es, sí, quizá algún trastorno del movimiento de los dedos, finalmente que va a tener trastornos en la marcha. Los trastornos en la marcha mezclan los trastornos de la sensibilidad de las fibras gruesas, el tener dormido la planta de los pies y el no poder levantar bien los pies. Y el paciente entonces va a decir que tiene los pies dormidos, muchas veces con dolor y ardor por afectación de las fibras finas,
que no tolera las sábanas, es un complemento habitual de la descripción por el cuadro de hiperalgesia de estos pacientes. Incluso, permítame volver un par de diapositivas atrás. Acá hay, esto está escrito así, lo aclaramos ahora. Acá hay una diferencia entre alodinia e hiperalgesia. Y esto es lo que los pacientes con una neuropatía en donde están afectadas las fibras finas se quejan. Hiperalgesia es que un estímulo mínimamente doloroso le provoca gran dolor. Alodinia es que un estímulo no doloroso provoca dolor. El ejemplo clásico es cuando se queman en la playa, el roce no debería dar dolor porque no es un estímulo nociceptivo, pero el roce en una piel quemada, en donde las fibras finas están sensibilizadas, da dolor. Eso es alodinia. Hiperalgesia es, si hacen un pinchazo en una zona que está inflamada y dolorida, la sensibilidad de los receptores al dolor hace que un pequeño estímulo doloroso, pero muy leve, con un pequeño pinchazo, le genera más dolor que lo normal. Así que estos son dos conceptos que vale la pena tener porque son dos cosas que el paciente puede contar. Eso de que no tolera la sábana porque le da dolor, bueno, no debería darle dolor porque la sábana, el roce de la sábana es como el roce de la piel cuando se queman. Eso es alodinia. Y el usar zapatos que puedan tener alguna molestia o algún borde que les provoque una pequeña molestia en estos pacientes puede dar mucho dolor. Y además, como no sienten bien, el riesgo de estos pacientes es lesionarse, generar úlceras, y después de esto osteomielitis, porque no perciben el dolor adecuadamente. Perdón, una consulta. No me queda Sí. claro entonces si tienen hiperestesia o hipoestesia, porque primero dijimos que no sentían ni nada y después decimos que el roce de la sábana. Bueno, está bárbaro, tiene las dos cosas. Cuando uno hace el chequeo con el algodón o con el tacto o con el pinchazo, lo que uno va a encontrar es esto, que a medida que sube, recién cuando sube, el paciente reconoce el pinchazo, ¿sí? Pero eso es hipoestesia o hipoalgesia, y que tiene que ver con las fibras que el paciente perdió, con las que no tiene. Pero como dijimos al comienzo, estos pacientes combinan déficit, síntomas negativos, como es la hipoestesia, con que algunas de las fibras que aún persisten, pero están dañadas y están como un cable pelado, manda permanentemente estímulos que el paciente percibe como dolor. Entonces, en la misma zona de piel, el testeo puede dar que tiene menos sensibilidad al tacto o al pinchazo, pero que le cuesta más reconocerlo, pero que espontáneamente, por las fibras que aún están vivas, pero dañadas, espontáneamente el paciente se queja de dolor. Tiene las dos cosas. Eso es lo característico de estos pacientes. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, hasta acá yo le diría es un repaso del año pasado en los conceptos básicos de neuropatía. Ahora es, bueno, ¿cuáles son las causas? Entrando ya a neurología, a clínica neurológica, digamos, si uno diagnostica a un paciente con este patrón, ¿cuáles son las causas? Bueno, las dos causas más comunes en el mundo de este patrón
son la diabetes y el alcoholismo. Este patrón tiene el problema de que múltiples causas pueden darlo, causas metabólicas, causas tóxicas, enfermedades sistémicas, cuadros paraneoplásicos, pueden dar un patrón, el uso de quimioterápicos da un patrón de este tipo. Es un patrón de degeneración retrógrada. Pero por lo menos concentrémonos en las dos más comunes. Una es la diabetes y la neuropatía es la complicación más frecuente de la diabetes. La prevalencia varía enormemente dependiendo del tiempo de evolución y dependiendo cómo lo diagnostiquen. Si lo que van a hacer es preguntarle al paciente los síntomas, si lo que van a hacer es examinarlo o lo que van a hacer es estudios de conducción. Si le hacen estudios de conducción van a encontrar que el porcentaje de neuropatía en un diabético es mucho más alta. Así que todo depende de la sensibilidad del método que usen para pesquisarla. Es causa habitual en estos pacientes de dolor crónico por la neuropatía dolorosa que acabamos de ver, y el problema es que la pérdida de sensibilidad, la presencia de úlceras y amputación, favorece, conlleva el riesgo de amputaciones. Hoy estos pacientes son monitoreados muy de cerca, al paciente se le dice siempre, un paciente diabético que debe, acá es un ejemplo de úlceras, y que la neuropatía va también cambiando por lesión la estructura ósea de estos pacientes, y hay una osteoartropatía que cambia también los puntos de presión y favorece aún más estas úlceras, que a veces son indoloras, el paciente se las hace, se lastima, no se da cuenta ni siquiera que la tiene. Por eso le decimos al paciente que tiene que revisarse los pies como se revisa todos los días la cara. Y no se olviden que el diabético tiene dos cosas más. Una es neuropática y otra es vascular. La disautonomía por afectación de las mismas fibras finas hace que la piel sea más seca, no tiene tanta transpiración, tiene alteración en la circulación por causas disautonómicas y porque el diabético de por sí tiene patología vascular agregada. Todo esto es el combo que va produciendo las lesiones en el pie diabético. Volvamos una... En realidad decimos, si lo vamos introduciendo desde ahora, hablamos de neuropatía diabética. En realidad no existe la neuropatía diabética, existen las neuropatías diabéticas. La diabetes puede afectar al sistema nervioso periférico de múltiples maneras. Nosotros en este momento, de toda esta lista, nos estamos concentrando en la que es distal, sensitivo-motriz, con degeneración retrógrada. Una segunda variante que vamos a ver en unos instantes es que en lugar de ser sensitivo-motriz, el paciente tenga exclusivamente afectación de fibras finas. Eso lo vamos a ver en un rato. Y hay una larga lista de afectaciones que son focales. Los plexos se pueden afectar en la diabetes, plexo braquial o el plexo lumbosacro, las neuropatías intercostales, cuyas dos causas principales son el herpes zóster y la diabetes, afectación de pares craneales como el facial o oftalmoplejías dolorosas. Así que la diabetes se puede presentar de diversas maneras, pero por lo menos queremos que recuerden que es la causa más común de afectación en estas cuadros de degeneración retrógrada. Y vamos a volver a la diabetes en un instante. Neuropatía de degeneración retrógrada, leg dependent, sensitivo, motriz, simétrica y ascendente. ¿Dudas que hayan quedado? No, claramente. Estamos. Tengo una duda pequeña para confirmar.
La afectación motora también sería con el mismo patrón, digamos, desde pies ascendentes. Sí, aparece en ambos pies, a nivel distal, dificultad para levantar el dedo gordo, después dificultad para levantar el pie, los gemelos se afectan un poco después, y a esa altura, cuando ya la afectación fue ascendiendo, también afecta la musculatura intrínseca de las manos, lo que hace que el paciente pierda o dificulte sus movimientos finos, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo le quería pedir si puede repetir de cómo es el patrón de lo que se va perdiendo primero. Tenía un gráfico que primero afectaba a nivel de los miembros inferiores y luego los superiores. ¿Puede ser? La afectación toma siempre inicialmente a las fibras más largas. Esas son las que inervan los dedos de los pies. Y va lentamente ascendiendo hasta la rodilla. Cuando llega a dañar los nervios hasta la rodilla, ahí empieza a aparecer parestesias, ardor, hipoestesia en los pulpejos de los dedos y asciende de ahí a las muñecas. Esa es el concepto de degeneración retrógrada. Y con lo motor es lo mismo. Debilidad distal que va ascendiendo desde los dedos, el tibial anterior y los gemelos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vimos un cuadro donde se afectan fibras finas, gruesas, sensitivas, motoras. El segundo cuadro afecta exclusivamente fibras finas. Y les vuelvo a recordar que las fibras finas no son la excepción del nervio, son las fibras más comunes del nervio. El 80% del nervio son fibras amielínicas. Y de las fibras mielínicas que quedan, del 20% que quedan, prácticamente la mitad son fibras mielínicas de pequeño diámetro. A estas se las llama fibras C, tipo C, y a estas A delta. Y la característica de estas fibras, la afectación de estas fibras, es que pueden presentarse exclusivamente con dolor, ardor y quemazón, y el paciente puede no tener demasiada conciencia, por lo menos, de la pérdida de sensibilidad al frío y al calor. Lo que siente es, muchas veces, exclusivamente la percepción dolorosa. Por eso se llama también neuropatía de fibra fina o neuropatía dolorosas. ¿Y cómo les parece que va a estar la fuerza? Si se afectan solo fibras finas, están conservadas. Entonces, la fuerza es normal. ¿Cómo les parece que están los reflejos? Normales. ¿Por qué? Porque la respuesta motora va a estar, ¿no? Porque las fibras gruesas están conservadas. Porque dijimos que los reflejos dependen del reflejo miotático. El reflejo miotático tiene fibra gruesa aferente y tiene fibra motora que son gruesas eferente, por lo cual las fibras finas no intervienen en los reflejos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, la fuerza es normal, los reflejos son normales, y les agrego que el electromiograma es normal porque lo que yo les expliqué es de las fibras gruesas. La velocidad de conducción y la amplitud, lo que miden en realidad es la velocidad y la amplitud de las fibras gruesas. Las fibras finas hay que estudiarlas de otra manera, que ahora vamos a ver, por lo cual las velocidades de conducción son normales. Y esto hace que estos pacientes que van al médico y se empiezan a quejar de mucho dolor, el médico lo revisa, tiene fuerza normal, reflejos normales, tiene un electromiograma normal, el médico crea que esta gente o está simulando o son síntomas funcionales y muchas veces termina el consultorio psiquiátrico, de donde habitualmente los rescatamos. Entonces, la neuropatía de fibra fina es una neuropatía frecuentemente subdiagnosticada. Eso hay que tenerlo en cuenta, y es subdiagnosticada, de nuevo, porque nos queda el concepto del primer patrón.
de que el paciente tiene que ir perdiendo la sensibilidad y tiene que ir perdiendo la fuerza y tiene que ir perdiendo los reflejos. No lo dijimos, pero en la neuropatía de degeneración retrógrada, porque está afectada la fibra gruesa y está afectada la fibra motora, los reflejos se van perdiendo a medida que asciende el trastorno sensitivo. Bueno, como les decía, nos vamos de medicina, de la carrera de medicina, pensando que esa es la única manera de presentarse una neuropatía. Y cuando viene alguien que lo que se queja es dolor, ardor, quemazón, pero no tiene mucho en el examen, habitualmente el concepto de neuropatía de fibra fina no se tiene y estos pacientes no son diagnosticados. Sus manifestaciones son las mismas que vimos para el otro patrón, exclusivamente dependiente de la fibra fina, ¿sí? Este tema de dolor y hipoestesia termoalgésica. La clínica, ahora vemos las causas, pero la clínica, ¿se entiende lo que es una neuropatía de fibra fina? Sí. A ver, ¿hay alguna duda de lo que dijimos hasta acá de este segundo patrón? A mí me quedó una duda. ¿Sigue algún tipo de patrón, como dijiste en el anterior, o sea, que comience por algún lado particular? Bueno, muchas veces, las alteraciones son ascendentes, solo la fibra fina, pero va teniendo un patrón de degeneración retrógrada idéntica a la que vimos antes, pero solo afectando fibras finas. ¿Sí? Sí, gracias. Perdón, yo tengo una duda. Me perdí un poco con la clasificación. ¿Esta neuropatía de fibra fina sigue perteneciendo a las principales formas de neuropatía diabética o es una de las que vimos antes de...? Bueno, el tema es, ahora vemos lo que estamos haciendo es, analizamos el patrón y vemos las causas. Acá hablamos de un segundo patrón, ahora vamos a las causas. Pero la idea es primero diferenciar clínicamente cómo se presentan. ¿Esa diferencia la tenés clara? Sí, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son las causas de qué enfermedades afectan las fibras finas exclusivamente. Y sí, bueno, vuelvo a repetir, el electromiograma en estos pacientes no es útil porque solo explora fibras gruesas. Entonces, ¿qué métodos tenemos para estudiar fibras finas? Bueno, en nuestro hospital usamos el QST, que es este equipo que consiste en colocar termodos en la palma y en la planta de los pacientes. Se le dice que va a recibir estímulos de frío, de calor y después de vibración. Y el paciente tiene que apretar el mouse o decirle al técnico cuando siente la primera percepción de frío, de calor y de vibración. Y acá lo que ven ustedes es que este hombre necesitó más frío para reconocer el frío. Tuvo que haberlo reconocido antes de que estas líneas verticales atraviesen esta segunda línea horizontal, que es el límite máximo de umbral para la década de vida del paciente. Acá de nuevo requirió más calor para reconocer el calor. La vibración, que va por fibras gruesas, la reconoció normal, y esta disociación entre frío y calor afectado y fibras gruesas normales es típica de una neuropatía de fibras finas. Lo segundo que uno podría hacer es una biopsia de nervio, pero la verdad es que hoy la biopsia de nervio ha quedado prácticamente localizado al uso en pacientes que sospechamos vasculitis. Incluso la amiloidosis hoy la podemos estudiar de otra manera. Así que hay pocas indicaciones que van quedando para biopsia de nervio. Vasculitis es una de ellas.
para neuropatía de fibra fina tenemos otra alternativa. En lugar de biopsiar el nervio, lo que hacemos es biopsiar la piel. Es la misma biopsia que hacen los dermatólogos de todos nuestros hospitales, solo que después es uno de nuestros colegas, la doctora Luciana León Cejas, del equipo de neuromuscular, que la corta esa biopsia de una manera especial y la tiñe con anticuerpos que reconocen antígenos neurales. Y cuando se tiñe, entonces, uno puede ver las fibras que atraviesan la dermis, se distribuyen por la epidermis, son las fibras finas de las que estamos hablando, las que nos dan a todos nosotros la sensibilidad termoalgésica. Y lo que se ve, perdón, que me fui, y lo que se ve acá es una piel normal y abajo un paciente con una marcada depresión de fibras finas. Le quedó uno solo de estos hilitos rojos. Así que el QST y la biopsia de piel son los dos métodos que usamos, y este se considera el gold standard, mejor método para identificar neuropatía de fibra fina. Entonces, vamos a las causas. Sí, efectivamente, la diabetes también es la causa número 1 de pacientes que se presentan exclusivamente con neuropatía de fibra fina. Pero ni siquiera tiene que ser diabético, hemos aprendido. Si uno vuelve al concepto de intolerancia a la glucosa, cualquier persona que uno le mide la glucemia, le da 75 gramos de glucosa oral y le vuelve a chequear la glucemia a la hora y a las 2 horas, debe tener un valor de glucemia en sangre que vaya de hasta 140 a las 2 horas de haber recibido la sobrecarga. Es decir, menor de 140, 2 horas después de la sobrecarga es normal. Si tiene entre 140 y 199, esos pacientes se los considera que tienen intolerancia a la glucosa. Y la intolerancia a la glucosa, por el tipo de alimentación que llevamos, por la vida sedentaria que hacemos, es bastante alta en la población general y aumenta con la edad. Así que este es un problema epidémico y creciente. ¿Y por qué es importante esto en neuropatías de fibra fina? Bueno, en el año 2001, y esto después se reprodujo infinidad de veces, se vio que si uno toma pacientes con neuropatía sensitiva dolorosa y chequea la tolerancia a la glucosa, el índice de intolerancia a la glucosa es el doble que en la población general. Lo que significa que diabetes da neuropatía de fibra fina, pero intolerancia a la glucosa da neuropatía de fibras finas. Así que eso hay que, forma parte de uno de nuestros primeros test cuando vemos un paciente con una neuropatía dolorosa. Y es interesante que si ustedes ponen a esos pacientes a ejercitarse, le cambian la dieta, controlan la intolerancia a la glucosa y le hace una biopsia al año, el número de fibras finas en la piel aumenta. Cosa notable porque la neuropatía dolorosa, la neuropatía diabética en general, la clásica, la sensitivo-motriz, de degeneración retrógrada, la primera que vimos, uno trata de enlentecerla, pero no hay manera de revertirla. El paciente, una vez que la desarrolló, ya no va para atrás. Tratamos de que no avance. Este caso de neuropatía de fibra fina con intolerancia a la glucosa tiene la paradoja de que tratada inicial y agresivamente con dieta y ejercicio se puede revertir. Y un concepto general que es importante para la neuropatía diabética es que no alcanza con controlar la glucemia. Y eso se sabía. Pacientes con la glucemia conservada y controlada, regulada, igual seguían desarrollando y empeorando su neuropatía. Y hoy sabemos que los pacientes deben controlar la hiperlipidemia, la obesidad, la hipertensión, todo aquello que es bueno para el corazón y para el cerebro como medida preventiva, también lo es para el nervio periférico. Así que
el control de la neuropatía diabética requiere más que el control de la glucemia. En los últimos años ha aparecido una nueva etiología, de la cual creo que escucharemos hablar bastante en el futuro, así que se las traigo porque esto es de lo más nuevo en pacientes con neuropatía de fibra fina. Y es que un porcentaje de estos pacientes, a los que no se le encuentra una causa clara, tienen como causa, como etiología, mutaciones en los canales de sodio. Ustedes recuerdan, los canales de sodio son la clave para la despolarización de la fibra y los que permiten la conducción a lo largo de la fibra nerviosa. Saltatoria en el caso de las fibras gruesas y la conducción continua en el caso de las fibras finas. Bueno, se vio que en pacientes con neuropatía de fibra fina, un 30% de aquellos pacientes a los que no se le encontraba el diagnóstico tenían mutaciones en una serie de canales de sodio que son propios del nervio. Hay 9 canales de sodio en el organismo. 3 de ellos, el 1.7, 1.8, 1.9, que son selectivos del nervio periférico. Y estos, si están mutados, lo que hacen es mantienen activa la membrana permanentemente mandando impulsos, y los impulsos que van por las fibras finas son percibidos en el cerebro como dolor. Por lo cual, entonces, hoy uno de los temas de enorme interés es que algunos de los pacientes con neuropatía de fibra fina, los que no hay causa evidente, lo que tienen son mutaciones de los canales de sodio que transforman a los nervios en marcapasos, mandando continuamente impulso de dolor hacia el cerebro. ¿Hasta acá estamos todos juntos? Sí, joya. Sí, perfecto. Pasamos a un tercer síndrome. Vimos length dependent, vimos neuropatía de fibra fina. Este es totalmente distinto. Estos son pacientes que de pronto pierden la función de un cubital, a los 2 días se levantan y tienen el ciático oblíqueo externo afectado, otro día una parálisis facial. Estos pacientes van afectando nervios individuales en forma salpicada, y ese patrón es el que se denomina mononeuritis múltiple, ¿sí? No es la polineuritis simétrica que vimos, sino la afectación salpicada de nervios periféricos. Mononeuritis múltiple. Y la manifestación va a depender del nervio que se afecte, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. La identificación de mononeuritis múltiple tiene la ventaja de que prácticamente es sinónimo de vasculitis. Y hasta si uno tiene un patrón salpicado, no es la única causa. Por ejemplo, la lepra da lo mismo. No es la única causa, pero en todo paciente con un patrón salpicado de nervios afectándose a lo largo del cuerpo, el diagnóstico número 1 que hay que descartar es vasculitis. Decía que vasculitis es de las pocas causas que hoy nos quedan para biopsia de nervio. Hay que biopsiar el nervio y uno lo que ve acá es una necrosis fibrinoide del vaso con una inflamación perivascular de una de nuestras pacientes. Y lo que vemos es esto. Si uno hace una biopsia de nervio, lo que ve es, normalmente el nervio debería estar lleno de estas fibras, que son, lo que ven acá es mielina, son fibras gruesas. En este caso hay una depresión, hay una marcada pérdida, debería estar lleno, una marcada pérdida, donde prácticamente hay zonas donde no se ve ninguna. Y hay zonas donde se ve más, porque estos son infartos, vasculitis son infartos de nervio, y estos infartos van produciendo la pérdida de fibra según los fascículos que afecta. Fíjense, acá en este fascículo no se ve nada, acá no se ve nada, acá hay algunas, acá hay algunas. Volvemos un instante. Entonces, esto es el patrón, decíamos, de mononeuritis múltiple. Mononeuritis múltiple, hasta que se demuestre lo contrario, lo que hay que
buscar es vasculitis. Y acá les agrego un concepto. Ustedes, por clínica médica o general o cuando hagan reumatología, van a aprender y revisar una múltiple cantidad de vasculitis sistémicas, ¿sí? Por supuesto, cualquiera de ellas da esto. Cualquiera de esas, panarteritis nodosa, lupus, hasta la artritis reumatoidea, cualquiera de ellas puede dar este patrón. Puede dar vasculitis afectando los nervios periféricos. Pero hay una variante muy particular que vemos los neurólogos, en donde el paciente no tiene ninguna afectación reumatológica. Y lo único que tiene es lo que se llama vasculitis aislada del sistema nervioso periférico. La vasculitis afecta exclusivamente sus nervios. No hay afectación cardíaca, ni renal, ni articular, y el laboratorio es esencialmente normal. No hay ninguna alteración en los estudios del colágeno. Así que junto con las vasculitis sistémicas, nosotros vemos una vasculitis particular que es la vasculitis aislada del sistema nervioso periférico, de la misma manera que hay una variante, la que quizás se las nombren cuando hablen de patología vascular, que es una vasculitis aislada del sistema nervioso central, que por supuesto se presenta con múltiples ACV. Así que a las vasculitis sistémicas hay que agregarle la posibilidad de una vasculitis aislada del sistema nervioso periférico. Por eso nos ha pasado que pacientes que tienen un patrón de mononeuritis múltiple dan vueltas y vueltas por distintos consultorios porque el laboratorio no da nada, los reumatólogos no le encuentran nada, y entonces se interpreta que no puede ser una vasculitis, porque no tiene manifestaciones sistémicas. Bueno, recuerden que hay vasculitis que solo afectan al sistema nervioso periférico. Mononeuritis múltiple, ¿estamos? Sí, doctor, disculpe. En el caso de la vasculitis aislada del sistema nervioso periférico, que el laboratorio te da normal, ¿la única manera de diagnosticarlo sería hacerle la biopsia esta del nervio? Sí, el diagnóstico es clínico, como todo. El diagnóstico es clínico. Lo que da la biopsia de nervio es la confirmación que, por ejemplo, no es lepra, por ejemplo, ¿sí? Que lo que tiene es un cuadro inflamatorio, pero no hay nada infeccioso. Que no se debe, por ejemplo, a alguien que tiene, por ejemplo, una neuropatía cubital y un ciático oblícuo externo, porque tiene una diabetes y está más predispuesto a que los nervios se compriman, ¿sí? El cuadro de una vasculitis es mucho más agudo. Son infartos de nervios, son ACV de nervio. El cuadro es agudo, brusco, de un momento a otro. Es motor y sensitivo porque se infarta todo el nervio. Pero hay otras causas de afectación de nervio aislada, menos frecuente, que además no son tan serias. La vasculitis es seria, no solamente por el déficit que provoca, sino porque hasta que ustedes no la tratan, no para. Y si no hacen el diagnóstico, va infartando más y más y más nervios en poco tiempo. Así que la biopsia a veces se hace para confirmar que la mononeuritis múltiple se debe a este cuadro, a vasculitis, y no a otra cosa. Buenísimo, muchas gracias. Y vamos al último patrón de hoy, porque como le decía, el que figura como predominantemente motor, le vamos a dedicar una charla separada. Y es lo que se llama neuronopatía. En realidad es un poco diferente. Estamos hablando en las neuropatías que vimos hasta ahora, lo que está afectado es el cable, ¿sí? El terminal. Ustedes recuerdan que la primera neurona de la vía somatosensitiva está ubicada ¿dónde? En el GARD, en el ganglio anexo a la raíz dorsal. En el ganglio de raíz dorsal. Y ahí están las de las fibras gruesas o las de las fibras finas. Creo que las gruesas. ¿Y la de las finas dónde estaría?
la primera neurona? ¿En médula? No, las dos están ahí. La primera neurona de la vía sensitiva, ya sea fibra gruesa como fibra fina, está en el ganglio de raíz dorsal. En la médula, en el asta dorsal de la médula, está la segunda neurona de la vía sensitiva, ¿sí? Pero la primera neurona está ubicada en el ganglio de raíz dorsal. En este cuadro del que vamos a hablar ahora, lo que se afecta no es el cable periférico de esa neurona, que es una neurona con un axón periférico y un axón central. El periférico es el que nos da el nervio periférico del que estuvimos hablando hasta ahora, y el central es el que asciende hasta llegar a través de la raíz sensitiva a la sustancia gelatinosa de Rolando, hasta la médula espinal. Entonces, hasta ahora estábamos hablando de la afectación del cable periférico. En esta neuropatía, en realidad lo que se afecta no es el cable, sino es el cuerpo de la célula. Y a este cuadro se lo llama neuronopatía, y tiene la particularidad, por lo menos al comienzo, de afectar predominantemente a las neuronas de las fibras gruesas. Entonces, alguien que pierde las fibras gruesas, la sensibilidad de las fibras gruesas, ¿de qué se va a quejar? ¿Qué va a decirle al médico? De debilidad muscular o parálisis, depende de la afectación. A ver, ¿va a tener debilidad alguien que perdió las fibras gruesas sensitivas? No, debilidad no. Porque... sensitivas no, perdón. Entonces, debilidad no va a tener. Debilidad no va a tener. ¿Pérdida del equilibrio podría ser? ¿Cómo? ¿Pérdida del equilibrio podría llegar a ser? Bueno, eso pasa, exactamente, porque estos pacientes no le van a decir al médico no tengo propiocepción, o tengo abatiestesia, no sé dónde está el cuerpo, el brazo o la pierna en el espacio. Ellos no le van a decir esto. Lo que le van a decir es que están incoordinados, que caminan mal. Muchos van a decirle que tiene pérdida de fuerza. ¿Por qué? Porque se tropiezan y se caen. Y vuelvo a repetirle, el paciente no tiene por qué saber medicina, va a usar los términos que él pueda. Por eso hay que ver entre lo que dice el paciente y lo que encontramos en el examen, qué correlación hay. Porque estos pacientes, aunque digan que tienen debilidad, cuando los suban a la camilla y los revisen, van a ver que la fuerza es normal. Lo que estos pacientes tienen es lo que se llama ataxia sensitiva. Ustedes estudiaron y van a volver a revisar este año lo que es la ataxia cerebelosa, la incoordinación, porque está fallando el órgano de la coordinación. En este caso lo que está fallando no es el cerebelo, es que si yo no tengo propiocepción adecuada, el cerebro no va a poder coordinar los movimientos, tanto de marcha como movimientos de brazos. Así que sí, lo que les dice es que están como borrachos, atáxicos, que están incoordinados. Y cuando ustedes lo revisan, lo que ven es que tienen una pérdida importante de la sensibilidad propioceptiva. Ahora, lo particular de estos pacientes, como también el tacto epicrítico se pierde, porque también es de fibras gruesas, estos pacientes van diciendo que van sintiendo zonas anestesiadas, pero que a veces empiezan con la cara y la mano, o a veces con la mano y con el pie, todos simultáneamente, o la cara antes que el brazo, o el brazo antes que el pie. Cuando escuchan esa historia de que un paciente va perdiendo la sensibilidad, pero no tiene el patrón ascendente que hemos visto para la degeneración retrógrada, y que incluso la hemos visto para la mayor parte de los pacientes con neuropatía de fibras finas, que son ascendentes, y empiezan a escuchar que el paciente pierde la sensibilidad en cara antes que en brazo, o en cara y brazo antes que en pierna, todo eso lo saca de las clasificaciones de los síndromes anteriores, y es una característica de la neuronopatía. ¿Por qué hacen eso? Y porque como lo que está afectado es la célula del ganglio,
según qué célula se afecte, de qué ganglio se afecte, va a tener hipoestesia en esa zona y no va a seguir un patrón ascendente. ¿Se entiende esto? Sí, podría ser diagnóstico diferencial con los demás debido a que no tiene la ascendencia de la pérdida, sensibilidad. Exacto. Y la ventaja de esto es que hay pocas causas. Si uno hace el diagnóstico de neuronopatía, los diagnósticos diferenciales son muy poquitos. Y en general, las 3 primeras causas son autoinmunes. Una asociada a cáncer de pulmón, el anticuerpo anti-HU tiene una estrecha relación con cánceres de pulmón. La segunda es el Sjögren. Una de las manifestaciones periféricas del Sjögren es una infiltración linfocitaria del ganglio de raíz dorsal y da este tipo de patrón. Si no tengo un cáncer y no tengo Sjögren, la tercera causa sigue siendo autoinmune, que es una causa autoinmune idiopática. Es decir, cuando tengo una neuronopatía, lo primero que pienso es que es autoinmune, y por eso estos pacientes se tratan con gamma globulina, corticoides o plasmaféresis. Tengan un tumor, en el cual es para que mejoren hay que sacarle el tumor, tengan Sjögren o no encuentran la causa, sean idiopáticas, a los 3 los tratamos con gamma globulina, corticoides y eventualmente plasmaféresis. Porque las otras 2 causas se diagnostican por interrogatorio, así que son fáciles de descartar. Los platinos, que se usan para distintos tipos de cánceres, afectan el ganglio de raíz dorsal y dan un cuadro como este. Pero el antecedente es fácil de identificar. Y la piridoxina tiene la particularidad de que si ustedes tienen déficit de piridoxina, si le falta piridoxina, hace una neuropatía length dependent, sensitiva predominantemente, ascendente. Pero si se intoxican con piridoxina, hay gente que está obsesionada con multivitamínicos y toma múltiples vitaminas por día, esos pacientes, el exceso de piridoxina lo que hace es daña la neurona del asta dorsal, del ganglio anexo a la raíz dorsal. ¿Estamos hasta acá? Bueno, el último concepto que quiero traerles es, en cualquier neuropatía de causa no aclarada, un estudio que no debe faltar es el estudio de gamopatía monoclonal. Se ha visto hace tiempo que las gamopatías monoclonales pueden estar presentes hasta un 5% de personas mayores de 80 años. Pero con los años se vio que en pacientes con neuropatía de causa no aclarada, la frecuencia de gamopatía monoclonal era más alta, lo que empezó a asociar gamopatía y neuropatía periférica. Y en este estudio, en 16 de 56 pacientes con gamopatía monoclonal en suero, tenían neuropatía. Quiere decir, ahí empezamos a reconocer, 1 o 2 décadas atrás, la asociación entre neuropatía y la presencia de gamopatía monoclonal. Para estudiarla, es importante pedir una inmunoelectroforesis en sangre y en orina. Un proteinograma electroforético no alcanza. Hay que pedir una inmunoelectroforesis en sangre y en orina. La orina es de 24 horas y se hace por el método de inmunofijación. Y en los últimos años se ha visto que esto aumenta la sensibilidad si uno pide cadenas livianas capa y lambda en sangre o eventualmente en orina. Así que el primer concepto es, en todo tipo de neuropatía, cualquiera sea el perfil de la que hemos mencionado, no dejen de estudiarle gamopatía monoclonal, ir a buscarlo a través de inmunoelectroforesis. Y si la encuentran, lo que van a ver es que dejamos 6DP para la próxima, salteamos esto, que 2/3 de los pacientes con gamopatía, tiene una gamopatía de significado incierto, es decir, no se asocia con ninguna enfermedad de discrasia de células plasmáticas.
no tiene mieloma, no tiene Waldenstrom, no tiene linfoma, no tiene POEMS. 2/3 partes se encuentra la gamapatía monoclonal y no tienen otra enfermedad asociada. Pero cada vez que encontramos un paciente en gamapatía monoclonal lo derivamos a hematología para que haga la distinción, porque 20% de esos pacientes con gamopatía monoclonal de significado incierto desarrollan una neoplasia de células plasmáticas. Así que todo paciente con neuropatía causa no aclarada, pedirle inmunoelectroforesis en sangre y en orina, chequear si aparece una gamopatía con los hematólogos. Muchos van a tener una forma de significado incierto, pero otros van a tener una variada diversidad de displasia de células plasmáticas o linfoma. Y eso muchas veces se diagnostica a partir de la neuropatía. La neuropatía es la primera manifestación. Algunas de estas gamapatías van a afectar el axón, otras van a afectar la mielina, así que pueden tener un patrón de una o axonal o desmielizante, pero la regla es nunca terminar de estudiar un paciente en el que no le encuentre una causa sin estudiar gamopatía monoclonal, la presencia de gamopatía monoclonal. Y con eso terminamos la charla de hoy. Tienen unos minutos para tomar un café y ahora Cintia va a completarlo con las fibras motoras. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Sí, yo quería preguntar de la última que vimos antes de hablar de gamapatía monoclonal, ¿cómo es el patrón de afectación o si se afecta? Porque vi todo el cuerpito marcado de la imagen, pero quería saber si existe un patrón o directamente se afecta en cualquier lado o todo. No, como te decía, se afecta. Se afecta en forma salpicada en la medida que se vayan afectando las neuronas del ganglio raíz dorsal, pero lo típico es que no va ascendiendo. Afecta salpicada la cara y un brazo y una pierna simultáneamente. No hay un patrón temporal, perdón, un patrón espacial ascendente. Son asimétricas, son solo sensitivas. No es como la mononeuritis múltiple, no afectan territorio de un nervio, sino superficies de piel que van quedando anestesiadas y en forma asimétrica, no es ascendente y se afecta tanto fibras cortas como son las de la cara, como fibras más largas que son las del pie, en forma simultánea. Perfecto. Bueno, los dejamos hoy acá, se toman unos minutos de descanso y ya sigue Cintia, la doctora Marchesoni, en pocos minutos. Nos vemos en la segunda charla de Guillem Barré y tratamiento de dolor neuropático en unos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.